razón México está como está. Me resulta muy hipócrita que se estén quejando por unos libros de texto como si de verdad les importara la educación cuando nada más se la pasan holgazaneando viendo esos programas basura que solo quieren contaminar la mente de nuestros jovencitos y más ahora que quieren enseñarles esas ideologías ridículas. México cuando alguien gana la Olimpiada de Matemáticas o un concurso de electrónica. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? México cuando Wendy gana la Casa de los Famosos. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, ha llegado de tocar dos tópicos muy polémicos, los cuales son la Casa de los Famosos y los libros de texto gratuitos que siguen llamando la atención de todo. Debido a más que nada a múltiples referencias a ideologías socialistas, marxistas y sobre todo a la implementación de la inclusión forzada. Pero también, esto más que enfocarnos en el tema de los libros de texto, esto sería más bien una buena reflexión en cuanto a la hipocresía total. Es bien sabido que México tiene bajos índices de lectura y esto es en parte culpa también de nosotros, debido al contenido basura que llegamos a consumir o a celebrar triunfos a ciertas personas que no aportan nada cultural en nuestro país. Ustedes sabrán a qué me refiero, pero bueno, en este video vamos a repasar todo eso y a reflexionar sobre las soluciones que podemos implementar. Así que a la carga. Mi querido México, un país tan hermosamente cultural, un país que tiene todo en riquezas naturales, así como en su gastronomía y que cualquier turista quedaría impresionado. Pero ¿qué pasa con lo que verdaderamente debería haber cuando se trata de salud, educación y entretenimiento? Y eso es lo que deberían entender los turistas y o residentes extranjeros que visitan nuestro país. Aclaro que no se trata de desprestigias a mi bello país, sino más bien de dar una advertencia, porque últimamente en cuanto a quejas de la sociedad mexicana, me he puesto a pensar que algunas son realmente hipócritas, y lo digo más que nada por los tópicos que nos reúnen a continuación, que son la Casa de los Famosos, el cual sabemos que se trata de un reality en donde famosos conviven 24 horas en una casa totalmente aislados, y el tema de los libros de texto gratuitos, los cuales van cargados de ideologías comunistas y marxistas. Aunque este tema ya de por sí es demasiado controversial, esto ya no es demasiado nuevo para mí. He visto de gente que se queja pero glorifica otras cosas demasiado nocivas para los niños. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente en México sigue estando mal en quejarse y no mover un dedo para hacer algún cambio. Por lo que hago esta pregunta: ¿si de verdad merecen quejarse de aquello que atormenta al país? Hoy en día, la educación mexicana se encuentra en una especie de callejón sin salida, más a causa de lo que yo llamaría el ladrido de los hipócritas. Porque si bien se quejan de los libros de texto, pero son también aquellos que se la pasan consumiendo contenido basura. De acuerdo, se hizo con el fin de entretener y liberarse un poquito del estrés. Pero no siempre hay que vivir de ello y hay que saber usarlo con moderación. Estos casos que estoy analizando no es lo más nuevo, incluso podría remontarse a siglos antes de Cristo, y más en México con casos como son los sacrificios que hacían en el México prehispánico o incluso ver el morbo que había en la América colonial. Aunque bueno, esto más bien lo dejaremos de lado para enfocarnos en lo más contemporáneo. Esto de las quejas un poco hipócritas ya no es novedad. Es bien sabido que el comunismo en el mundo nunca ha sido bien visto por su población, y ahora más que nunca con este tema de los libros de texto. Pero bueno, esto no ha sido novedad. Por ejemplo, vamos a viajar a los años 60, cuando el país aún estaba sumido en la ignorancia y todavía México estaba invadido por una bruma completamente machista. Y en esa época también había polémica en los libros de texto cuando se añadían nuevos tópicos de educación, sobre todo cuando se trataba de educación sexual y de enseñarles cosas a las niñas con temas demasiado tabúes para ellas, como lo eran la menstruación, el sostener relaciones sexuales con protección, el control de natalidad, entre otros. Dejando de lado un poco la educación religiosa, porque en esa época aún imperaban materias con connotaciones religiosas como lo era el catecismo, y siempre dejando de lado lo que verdaderamente importaba, que eran las ciencias naturales. Y la cosa aún fue peor cuando en materias como lo eran formación cívica y ética se enseñaban los valores importantes a los hombres, entre los cuales se encuentran cómo tratar a la mujer con la delicadeza que se merece, y esto obvio para algunas mujeres femeninas no fue visto porque todavía tenían la mentalidad de que ellas nacieron
para obedecer y cumplir al hombre en el capricho por más ridículo que fuera. Venga, hipócritas han sido ustedes cuando se quejan de que les enseñabas cosas que serían de provecho para nuestros niños y jóvenes, que sería algo que cambiaría su mentalidad, y más cuando querían demostrarle a los jovencitos que no todos pueden ser machistas, y que la religión es más importante que la ciencia, porque de por sí ustedes tenían el cerebro podrido, y de que cualquier problema que hubiese siempre habría que recurrir a los golpes en lugar de la diplomacia. Por eso nos siguen tachando de agresivos y sin cerebro. Yo por fortuna soy de los pocos que quiere mejorar al país. México en los 60, cuando les enseñaban educación sexual a los niños. No, God, please, no, 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 no. Ahora, saltando un poco en el tiempo a mediados de los 80 y parte de los 90, cuando recién se empezaba a hablar de enfermedades de transmisión sexual, peor aún, cuando se estaba empezando a crear conciencia de enfermedades recién descubiertas como lo son el VIH-Sida. Y todavía el pueblo mexicano era reacio a tener ese conocimiento acerca de la protección contra enfermedades de esa índole al tener relaciones sexuales. Y peor aún, seguían diciendo que esas enfermedades eran un castigo de Dios por pecadores, porque se creía todavía fervientemente que aún era obligatorio llegar casto al matrimonio, y ni hablar de cuando se trataba de la poligamia o el adulterio, mientras al hombre le seguían festejando que podía andar con más mujeres a la vez, pero aún cuando se trataba de mujer y esta contraía una de esas enfermedades, vaya que el maremoto de odio contra ellas era de proporciones bíblicas. Todavía en muchas comunidades alejadas del sector urbano, especialmente las indígenas, se sigue todavía teniendo ese tabú en cuanto a métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades venéreas concierne, y siguen venerando al hombre polígamo como si fuera una deidad, por lo que no es secreto que aún haya bajos índices de educación en esas zonas. Pero bueno, cuando se trata de ser influenciado por el contenido de la televisión basura, ahí sí no hay tanto problema. Muchos todavía creen que la televisión es sabia y que ésta siempre será nuestra amiga, y que debemos hacerle caso a lo que ella diga. Pero bueno, como he dicho y lo vuelvo a recalcar, en la misma televisión se dice que ciertos programas como La Casa de los Famosos o aquellos realities fueron creados con un simple objetivo, lo cual es entretener y pasar el rato libre de estrés. Porque de acuerdo, más en esta época hemos tenido días difíciles y hemos tenido que dar el ancho, que ya casi no se da tiempo para tener periodos de ocio. Y estos programas en parte contribuyen a que concluyamos el día con una sonrisa. Si bien en la mayoría del contenido que hay es basura, no todo lo es tan bien. Ha habido programas que, por más cómicos y que su objetivo sea entretener, han dejado también ciertas enseñanzas, porque debe haber un equilibrio entre la comedia, el drama y el aprendizaje, o también poder enseñar mediante el entretenimiento y la comedia algo que pueda servirnos del futuro. Tomemos por ejemplo un programa que yo llegué a ver varias veces en mi infancia, como lo es El Mundo de Big Man, que a través de sketches verdaderamente cómicos nos enseñaban a nosotros sobre diversos tópicos que normalmente se enseñan de manera muy seria, como lo es las ciencias naturales, cómo funciona un automóvil, el calentamiento global, el reciclaje, la mecánica, la electrónica, la física, entre otros temas que nos pudieran interesar. Pero además también hay programas que, aunque aparentemente parezcan que solo quieran lavarnos el cerebro con tonterías, en realidad sí nos dejan enseñanzas. Tal es el caso de algunos animes, y por el cual me hizo recordar que esa misma sociedad que no quería cambiar su mentalidad y que todo se lo dejaba a la religión, quería censurar el anime, porque para ellos lo único que representa la animación japonesa era violencia, violencia y más violencia. Y sí es verdad que es algo violento, pero a diferencia de nosotros, en Japón se notifica que esos programas contienen escenas violentas, por lo que el televidente puede disfrutarlos sin preocupaciones. Y cuando se presta a analizar el contenido de estas animaciones, podemos notar que muchas nos dejan reflexiones. Dragon Ball, por ejemplo, nos deja reflexiones de cómo es la amistad, el saber perdonar y sobre todo nunca rendirse. Pero también algunas animaciones occidentales, como lo es La Leyenda de Aang, también han dejado buenas enseñanzas, como lo es perdonar, saber dónde está nuestra fuerza interior, que somos dueños de nuestro destino, etc. Si tan solo fueran como la gente del primer mundo que no juzga a los libros por su portada, seríamos una sociedad mejor, que sabe qué contenido es moderado y qué lección pueden dejar y no llevarse por lo que se ve gráficamente. Al prohibirle a esos niños ver esas joyas de series, los están privando de buenas reflexiones y enseñanzas. Pero también hay programas como lo son South Park y La Casa de los Famosos, que si bien no dejan nada bueno a la sociedad, ellos ya dan un aviso de que todo lo que hacen es meramente entretenimiento y no debe ser tomado en serio, a pesar de las múltiples polémicas en que estos programas se han metido. Y tan solo recalcando lo de La Casa de los Famosos con el reciente triunfo de la influencer Wendy Guevara, lo dan a entender. Aunque también es triste que sea esa misma sociedad quejumbrosa
que salga a festejar este triunfo como si fuera algo de proporciones mayores, cuando hay personas que han traído logros a nuestro país, ya sea en el campo deportivo o intelectual, o que hacen obras que son dignas de mención, no quieran celebrarles y lo vean como un logro común y nada más. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la sociedad necesita cambiar primero, ver que aquellas que no dejan nada bueno culturalmente hablando, ya sean dejados de lado y se le festeje al mexicano que cada día hace logros para que el país progrese. Porque entiendo, hay influencers que he visto que siguen con sus comentarios incoherentes, queriendo contaminar al país, pero también hay aquellos que quieren hacer algo bueno y que quieren dejar cultura en las redes sociales. Como un ejemplo, el caso de Locofer, por ejemplo, que él a través de sus redes sociales hace videos acerca de biografías de algún personaje histórico, y lo que hace él es recrear aquellos actos que tan personaje hizo. O también están los tutoriales sobre temas como la carpintería, la cocina, la electrónica y la mecánica. Así que pues, si la sociedad quejumbrosa debe de aceptar y quejarse sobre esto, yo digo que la respuesta es no. Para terminar, respondiendo a la pregunta, si de verdad aquella sociedad tiene derecho a quejarse sobre los libros de texto, en caso de que tú formes parte del problema, obviamente la respuesta es no. Porque primero deben analizar lo que deben cambiar, qué es lo que está mal en ti, cambiar tanto como persona como de manera profesional, inculcar buenos valores y sobre todo moderarse en cuanto a contenido en los medios veamos. Solo así podremos ser una sociedad mejor en este bello país. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.